Ah, sí. D'Artagnan y los tres mosqueperros. El pináculo de la evolución española. Serie que jóvenes adultos guardan con amor en sus corazones. Vamos a acusarle de crímenes de guerra. Bueno, no, a ver. Empezamos por el principio y establezcamos algunos conceptos básicos para no perdernos. Primero, la serie sucede en la Francia del siglo XVII y la productora es BRB International. Esto último nos interesa especialmente, ya que esta misma productora es la responsable de otros fenómenos televisivos como la serie de Mortadelo y Filemón y la vuelta al mundo de Willy Fogg en 80 días. Es más, de hecho, en uno de los episodios de Mortadelo y Filemón, D'Artagnan hace un cameo. En resumen, en el quinto episodio de la segunda temporada llamado El ansia de poder, Mortadelo y Filemón intentan impresionar al director de la tía, quien está a punto de retirarse para ganar su puesto. Y al final del capítulo, en un hilarante giro de los acontecimientos, este decide darle el puesto a D'Artagnan. Soy plenamente consciente de que eso no significa nada en absoluto y que solo es un jocoso guiño de audiencia, pero llevo casi 2 meses sin salir a la calle, así que mi noción de la realidad se ha desvanecido por completo. Así que, por favor, hagamos el esfuerzo de creer que esto tiene algún sentido y sigamos. Porque me he gastado una cantidad exagerada de tiempo investigando esto. Si D'Artagnan comparte un universo con Mortadelo y Filemón y lo único que tienen en común es la productora, me resulta lógico creer que los mosqueperros también comparten un universo con Willy Fogg. Es decir, comparten productora, además de estilo artístico, y ambos mundos están poblados por furros. Así que, al menos por ahora, vamos a asumir que las 3 series comparten un universo. Y voy a intentar desarrollarlo un poco. Contrapunto. El mundo de Mortadelo y Filemón no está gobernado por gente animal. Cierto. En ningún momento de la serie vemos animales humanoides. Pero, por otra parte, en ningún episodio vemos a gente fuera del país. Así que, por lo que a mí respecta, en este universo la mayoría de países están poblados por animales, aunque no todos. Prueba de esto es que Willy Fogg viaja por muchos países, sí, pero no por España. Esto está siendo divertido. Vamos a entender una franquicia sin motivo alguno. ¿Sabéis que otros mundos están poblados por humanos y furros? Animal Crossing y BoJack Horseman. Vale, a ver. Por una parte tenemos que sopesar el hecho de que estas franquicias tienen productoras y targets de audiencia diferentes. Pero por el otro lado está el hecho de que me da igual. Contrapunto. En el mundo de BoJack, tanto peces como insectos son personas, mientras que en el de Animal Crossing son iguales que en nuestro mundo. También es cierto, sí. Pero en Animal Crossing también puedes pescar ranas y ranacuajos, a pesar de que hay aldeanos que comparten esta especie. Así que, o bien hay diferentes ramificaciones evolutivas, así como nosotros coexistimos con los simios, o bien los animales se van volviendo más humanoides a medida que crecen. Entonces, las ranas serían solo niños pequeños y los ranacuajos bebés. Si los animales de este universo que parecen animales de nuestro mundo son niños pequeños, eso significa que... ¡Adelante! ¡Rigodón, paga al camellero! Sí, señor. ¿Willy Fogg es un explotador infantil? O eso, o simplemente no comparten universo ni con Animal Crossing ni con BoJack Horseman. Supondremos esto ya que en el universo de BRB no todos los animales están igual de evolucionados, ya que vemos peces, tortugas, búhos y elefantes que no tienen propiedades humanoides. Esto también refuerza mi idea de que, por el motivo que fuera, en España los animales no han evolucionado tanto, permitiendo que en los tebeos y en la serie de Mortadelo puedan aparecer animales normales. Vale, ahora solo nos queda saber cómo ha llegado D'Artagnan de la Francia del siglo XVII a la Barcelona de mediados de los 90. He descartado el hecho de que el perro que aparece en Mortadelo sea un descendiente del que nosotros conocemos, ya que sigue llevando su outfit de mosquetero. Así que lo lógico sería suponer que ha habido viajes en el tiempo de por medio. Mi primer instinto fue intentar conectar este universo con el del Ministerio del Tiempo, ya que creo que sería interesante conectar todas las franquicias regionales posibles. Solo habría que encontrar un momento y un lugar histórico para que se produzca la magia, y de hecho he encontrado un punto histórico real que nos permitiría esto. Veréis, resulta que el rey de Francia, el que sirve de D'Artagnan, es Luis XVIII, lo cual implica que la serie tiene que dar lugar donde su reinado, situando en algún momento entre 1610 y 1643. Además, en la serie, Luis aparenta tener entre 20 y 30 años, así que la serie como muy pronto podría empezar en 1621. Después de esto, nos queda establecer cómo llega D'Artagnan a España. Primero, para los que no estén familiarizados con el Ministerio del Tiempo, su modo de viajar a distintas épocas es a través de puertas conectadas con puntos históricos. Y además está establecido que, al menos de forma oficial, solo hay puertas conocidas en España. Por suerte para nosotros, en nuestra investigación, resulta que Francia estuvo en guerra con España entre 1635 y 1659. Es decir, y muchas más veces, pero
nos interesa esta en concreto. No me supone ningún problema asumir que D'Artagnan esté dispuesto a luchar por su patria en la guerra, así que eso podría situarle fácilmente en territorio español durante esa época. Y luego decidí comprobar si esto contradecía el canon de alguna de las franquicias. Resulta que en el segundo episodio de la segunda temporada del Ministerio del Tiempo, Pacino, interpretado por Hugo Silva, se encuentra con una de las puertas por accidente, provocando que los agentes del ministerio le detengan y le lleven delante del director para interrogarle. ¿Qué pasa? Que cuando le preguntan cómo ha llegado el presente, este dice que ha sido pasando por la puerta de un armario, aunque parece una historieta de Mortadelo y Filemón, pero es la verdad, se lo juro. Quizás, en retrospectiva, tendría que haber investigado esto antes de buscar una excusa para que D'Artagnan luchara en la guerra franco-española. Supongo que ahora tenemos que conformarnos y asumir que el profesor Bacterio en algún momento inventó una máquina del tiempo funcional. Aunque en realidad esto es algo que sí que ha pasado en los tebeos, dando lugar al crossover con Capitán Trueno. Vale. Esto implica que el Capitán Trueno comparte universo con BRB. Así que ahora vamos a investigar con qué más personajes de tebeos han hecho crossover Mortadelo y Filemón. Estaremos de acuerdo en que la mayoría de tebeos de Ibáñez comparten universo. No es solo que haya menciones, sino que hay varias historietas donde vemos a varios personajes del autor interactuar entre ellos. Así que simplemente asumiremos que todas sus historietas suceden en el mismo mundo. Casi todas sus obras. Bueno, calma, tampoco es tan grave. A Ibáñez le gusta hacer cambios en sus obras, que igual que muchos autores. Simplemente interpretaré esto como que Ibáñez coexiste en el mundo de Mortadelo, que también es dibujante y que las obras que él dibuje dentro del canon de Mortadelo no comparten universo con ellos. Todo bien. Pero alejándonos de esto, también sabemos que los crossovers entre obras de una misma compañía no son tan divertidos ni tan locos como cuando dos franquicias chocan entre ellas y nos traen maravillas como la Liga de la Justicia contra los Power Rangers. De forma oficial, por ejemplo, Mortadelo ha hecho un crossover con Zip y Zape. Así que espero que esto signifique que en la próxima película de los gemelos tengamos una escena postcréditos donde Pepe Pilluela por fin vuelve a interpretar a Filemón. Vale, ¿qué más tenemos? Obviamente Anacleto trabaja en la agencia rival de la tía y en un par de viñetas Mortadelo y Filemón se cruzan con Super López. Es decir, supongo que tiene sentido. Juan López vive de forma canónica en Barcelona y aunque Ibáñez nunca lo haya dicho de forma oficial, sí que lo ha dicho de forma oficial. Es decir, él dice que no va a aclarar dónde vive Mortadelo y Filemón, pero luego tenemos viñetas donde se ven cosas como estas. Pero, por mucho que me duela, olvidemos de Super López por ahora y centrémonos en las otras viñetas. En una, Mortadelo menciona a Tete Cobete, otro personaje de Ibáñez. Bueno, como ya hemos establecido, o bien se conocen, o es un personaje ficticio y Mortadelo ha leído algún tebeo suyo. No es gran cosa. Pero es que en la viñeta anterior, Mortadelo referencia a Sir Timoteo. Sir Timoteo es a grandes rasgos el Sherlock Holmes español. Quiero decir, técnicamente no es español porque es escocés. Pero es español. Es decir, es la interpretación española del personaje y bla, bla, bla. Lo importante es, ¿significa esto que dentro del canon de Ibáñez Sherlock Holmes no existe y su figura en el folclore popular ha sido sustituida por Sir Tim? ¿Significa esto que ambos personajes coexisten? ¿O puede ser que Sir Tim sea una figura histórica dentro del universo de Mortadelo, mientras que Sherlock sigue siendo una figura literaria? No lo entiendo. Vale, calma. El lado bueno de esto es que de hecho esto facilita mucho las cosas, ya que si Tim y Sherlock se han cruzado, implica que los dos comparten un universo. Así que o ambos personajes son ficticios o ambos son personajes históricos. Así que seguí investigando para ver si podía descubrir cuál de las dos era. El lado bueno de esto es que hemos confirmado que Tim, Sherlock, Ibáñez y BRB comparten el universo. Vale. Además, si comparamos ambas apariciones, Holmes está básicamente igual. Y podría argumentar que Watson es la misma persona, pero un par de años mayor, ya que la única diferencia aparente es que tiene más bigote y un par de canas. Entonces, solo nos queda un pequeño problema por resolver. ¿Y qué hace Sherlock Holmes en Barcelona a mediados de los 70? Es más, ¿en qué época suceden las historias de Sir Timoteo? Porque teóricamente tenemos que asumir que es la Inglaterra victoriana. Pero esto evidentemente no es verdad, porque en muchos de sus tebeos vemos que tienen televisores. Supongo que en este mundo Sherlock Holmes es una figura histórica contemporánea de los años 60. Vale, creo que ahora sí que lo tengo. Por favor, volvamos a Super López. Si Mortadelo comparte un universo con Super López, también lo comparte con todas las franquicias asociadas con este.
Por una parte, tenemos a Pazman, que no le importa a nadie. Mis más sinceras disculpas a las 2 personas que hayan leído alguna vez un TVO de Pazman. Pero ahora viene lo interesante. En 2013, Super López hizo un crossover con Doctor Who. Vale, sí, no es el Doctor Who de verdad, es el Doctor Who. Y tampoco tienen exactamente el mismo olor en el universo. Pero sí que tienen el suficiente en común para poder seguir trabajando. Si en este universo tenemos una Tardanians, que a efectos prácticos es una TARDIS, y a un Doctor, significa que en algún momento de su vida ha recogido a compañeros humanos a los que después habrá abandonado. Y es más, el Doctor siempre ha tenido una preferencia por Gran Bretaña, así que no es demasiado difícil creer que Sherlock Holmes pueda haber sido compañero de este Doctor en algún momento de sus vidas. Y las veces que hemos visto a Sherlock y Watson fuera de su época es porque estaban de aventuras. Y casualmente el Doctor estaba fuera de plano. Al final Ibáñez y Han han hecho lo que Steven Moffat nunca pudo hacer. Pero el punto aquí es que esto también nos abre una nueva posibilidad. Puede ser que D'Artagnan también fuera un compañero del Doctor, dándole la oportunidad de encontrarse en la España de los años 90. Y eso ha sido todo. Vale, tengo que admitir que ha sido más difícil de lo que pensaba. Ahora voy a revisar que no haya ningún pequeño evento que cambie toda la cronología, pero estoy seguro de que todo va a ir bien. ¡Puta madre! Hola Zipi y Zape, soy Filemón, vengo a hablaros de la iniciativa Vengadores.